9 meses, hermanos, en estas circunstancias, en estas condiciones. Debemos dar gracias a Dios que podemos llegar a cada hogar, cada domingo, con la lección de nuestra escuela dominical. Doy gracias a Dios porque todos mis hermanos están bien. Nuestra iglesia, recuerden ustedes, está abierta los días domingos a las 10 de la mañana, los martes a las 10:30 en nuestro culto de oración intercesora. No sé hasta cuándo vamos a estar así, por algunos meses más seguramente. Pero a nosotros nos corresponde seguir las normas pues, que hay para evitar los contagios. Les recuerdo la distancia, amados hermanos. Aunque otra persona no la conserve, consérvela usted. Y el uso de la máscara obligatoriamente. Así evitaremos contagios y malos ratos. Entonces, nuestra escuela dominical está estudiando un tema que se ha denominado en todo una vida de compromiso. Está dedicada especialmente a los creyentes cristianos. El domingo pasado se vio el tema del compromiso de Cristo. Y hoy vamos a ver nuestro compromiso con Cristo, el otro lado. Y esto lo encontramos, este pasaje bíblico lo encontramos en Marcos 10, del versículo 13 al 22. Nuestro compromiso con Cristo. Vamos a orar para iniciar nuestra escuela dominical, pidiendo pues que Dios nos ayude y que esto sea de gran bendición para nosotros. Amado y eterno Dios, muchas gracias por esta oportunidad de estar en nuestra escuela dominical. Gracias por darnos los medios para poder llegar a los hogares de nuestros hermanos. Te damos gracias por esta lección. Queremos aprender de ella. Ayúdanos, Señor, en esa intención que tenemos para un mejor servicio delante de tu presencia. Muchas gracias, amado Dios, por este momento. Oramos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Entonces, hermanos, iniciamos nuestra escuela dominical con este tema, nuestro compromiso con Cristo. ¿Y qué entendemos por compromiso? Nosotros sabemos lo que es un compromiso porque cada persona adquiere compromisos diariamente. En cualquier actividad hay un compromiso. En su trabajo hay un compromiso. El estudiante tiene un compromiso. Los padres tienen un compromiso. La iglesia tiene compromiso. Los fieles tienen compromiso. Entonces, siempre está la palabra compromiso. Y vamos a ver qué entendemos. Yo aquí tengo una definición de diccionario que dice: la palabra compromiso deriva del término latino compromisum y se utiliza para describir una obligación que se ha contraído o una palabra ya dada. O sea que el compromiso obliga a cumplir lo que ya hemos acordado o que ya hemos hablado. Obliga a cumplirlo, a honrarlo, la obligación que se ha contraído o a una palabra ya dada. Para que exista un compromiso, ahora miren lo importante, para que exista un compromiso es necesario que haya conocimiento. Que haya conocimiento. Es decir, no podemos estar comprometidos a hacer algo si desconocemos los aspectos de ese compromiso, es decir, las obligaciones que supone. De todas formas, se considera que una persona está realmente comprometida con un proyecto cuando actúa en pos de alcanzar objetivos encima de lo que se espera. Entonces aquí hay una parte importante en esta descripción del compromiso. Para que exista un compromiso, es necesario que haya conocimiento. Es ilógico que alguien adquiera un compromiso sin conocer dónde se está metiendo, ¿verdad? Bueno, eso tengámoslo en mente porque eso es la lección de hoy.
una pregunta de esta primera parte de la lección, para entrar a la primera parte. ¿Qué piensa usted cuando observa a un niño? ¿Qué piensa usted cuando observa a un niño? Los niños son inquietos, los niños corren, los niños no tienen vergüenza, los niños actúan de una forma en que el adulto no lo hace. Yo he visto niños corriendo en el templo, a algunos les molesta, a otros no, entienden lo que es un niño. Entonces, ¿qué entiende? ¿Qué piensa usted cuando observa a un niño? Es una buena pregunta. Vamos a la primera parte de la lección. ¿Qué dice la Biblia? En Marcos 10, del 13 al 16. Del versículo 13 dice, en Marcos 10, 13, 16. Entonces, la Biblia dice lo siguiente. Marcos 10, 13, 16. ...10, 13, 16 dice... Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. El 14 dice, viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. El versículo 15, de cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y el versículo 16, y tomándolos en los brazos, poniéndoles las manos sobre ellos, los bendecía. Esa es la primera parte, es el primer pasaje de esta lección. Aquí hay una tremenda enseñanza, ¿verdad? Los niños iban con sus padres seguramente, o con sus familiares, iban para que Jesús los bendijere. Pero los discípulos estaban contra los que lo llevaban, estaban molestos con los que llevaban a los niños, no con los niños seguramente, sino con los que llevaban a los niños. Y Jesús no estuvo de acuerdo con ellos. Y les dice, deja que los niños vengan a mí. No le impidas que vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Ahí hay un hecho importante, porque de esos niños, de los niños, es el reino de los cielos. Él habla de los tales, porque de los tales es el reino de Dios, de los semejantes a los niños, de los que se comporten como niños, de los que tengan la mentalidad de un niño, los que muestren las cualidades de un niño, esos entrarán en el reino de los cielos. Importante, vamos a ver un comentario. ¿Por qué los padres llevaban los niños a Jesús? Y nosotros tenemos un pasaje, yo voy a leer aquí un pasaje que se me vino a la mente, que está en Deuteronomio 6, el 1 y el 2, que dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Antiguamente en el pueblo de Israel, los niños tenían una real importancia. Tú, tus hijos y los hijos de tus hijos, la descendencia, tenían una real importancia. Esta enseñanza estaba seguramente, hermanos, en los creyentes de ese tiempo, y producía ahora el hecho de llevar los niños a Jesús. Los niños no estaban enfermos, tampoco los llevaban para que les enseñara. El deseo de los padres era que los bendijera. Hermanos, en una sociedad tan permisiva como hoy, como la nuestra, como la que vivimos,
adquiere una importancia vital el llevar los niños a Jesús. Solo Él puede solucionar sus necesidades espirituales y también las demás. Pero desgraciadamente, hermano, hoy, como en el tiempo de Jesús, existen impedimentos para llevar los niños a Jesús. Al contrario, hoy son los padres el impedimento para que los niños lleguen a Jesús. ¿Por qué digo, hermano, esto? Porque hay padres que acuden a la iglesia dejando a sus niños en casa, ignorando que estos tienen necesidades espirituales al igual que ellos. Hay padres que desean dejar de lado la responsabilidad de algo muy importante y que requiere esfuerzo y constancia, complementar en el hogar la enseñanza de la iglesia. Esos son los impedimentos de hoy, lamentablemente, hermanos, para que los niños estén en la casa de Dios. Ahora, ¿qué condena Jesús en este pasaje bíblico? ¿Qué condena Jesús? Cuando él dice, cuando él viendo Jesús se indignó y le dijo, dejad que los niños vengan a mí. ¿Qué condena Jesús ahí? Con su advertencia del versículo 14, viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Jesús enuncia su condena para todo aquello que impide la llegada de las personas al conocimiento de Dios. Generalmente, hermano, no es una ley, un decreto o un gobierno, sino el no tener sencillez, humildad y fe como un niño, que ayer y también hoy escasea en los mayores. Por lo tanto, cuando acudimos a Cristo, debemos tener la mentalidad de un niño, porque el Evangelio se recibe por gracia, no se gana por méritos. Un niño normalmente cree lo que se le dice y se entrega a ello. ¿Qué nos enseña ahora el primer pasaje, hermano? Muchos acuden a escuchar a Cristo. Entre ellos, hermanos, los curiosos, los opositores, los simpatizantes, familias, necesitados, enfermos, todos buscando ayuda. Pero había otro grupo, los niños, llevados por sus padres, sus familiares, y que Jesús les dio real importancia. Eran pequeños, pues Jesús podía tomarlos en sus brazos y bendecirlos. Jesús condena a quienes lo impiden. La actitud de los padres o parientes que llevaban a los niños le permite a Jesús una gran enseñanza. Nada puede interferir la llegada a la presencia de Jesús. Ningún ser humano puede decidir quién entra o no a la presencia de Dios. Marcos 10:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Todos. No hay impedimento. Es la invitación de Jesús para toda persona que desee aceptar su obra salvadora. No hay ningún impedimento, como digo. Jesús, al recibir los niños, estaba enseñando que ellos modelaban a los creyentes verdaderos por medio de su modestia, su dependencia absoluta en que Jesús los aceptara y bendijera, su incapacidad para obtener algo por sí mismo y su necesidad absoluta de todo. Generalmente, el carácter de este parecido a los niños es lo que impide a la persona llegar a Dios a través de Cristo. El que no sea como un niño, lo que Cristo o Jesús quiso decir, no entrará al reino de los cielos. Esto nos da de pensar. Importante afirmación de Jesús. Ahora, esta afirmación establece la conexión entre la confianza infantil y la actitud esperada de todos los discípulos de Jesús. Él no dudó en darle valor a su afirmación al decir, de cierto os digo, realmente os digo, esto es verdad lo que digo. Los niños, a ser rechazados por los discípulos, fueron exaltados hasta el punto de afirmar que todo aquel que no tenga la actitud de un niño
no entrará en el reino de los cielos. ¿Qué actitud promueve Jesús con esto? Guillermo Enríquez dice, recibir el reino de Dios como un niño significa aceptarlo con sencillez, auténtica y confiada, con humildad y sin pretensiones. Jesús exige y espera un compromiso como el de un niño que confía por completo en su Padre. En un momento de gozo durante su ministerio, Jesús dijo en Lucas 10:21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Lucas 10:21. Vamos a una nueva pregunta y esta fue la primera parte dedicada pues a esto tan importante que Jesús enseña. El que no, de cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. El que no sea humilde, el que no reconozca su pecado delante de Dios, el que no reconozca que debe pedir perdón por su pecado, no entrará en el reino de Dios. Para llegar al reino de Dios, para llegar a ser hijo de Dios, se necesita humildad, sincera y auténtica humildad. Se necesita reconocerse pecador. Se necesita que entienda que debe ser perdonado. Cristo es la única esperanza para esa persona que así lo entiende y que depende del amor de Dios como un niño del amor del Padre. Yo les voy a hacer una segunda pregunta, hermano, para entrar a la segunda parte. ¿Puede haber compromiso sin conocimiento? Vamos a la Biblia. Vamos ahora a Marcos 10, 17, 20. Marcos 10, 17, 20. Dice, al salir él para el camino, ya él se dirigía a Jerusalén, ya había terminado de predicar seguramente y de enseñar y se dirigía a Jerusalén. Vino uno corriendo e hincando la rodilla, y esto es importante, yo siempre considero, y lo dice en otras partes, Pablo dice, doblo mis rodillas cuando él expresa que está orando por otro. Entonces, este dice que vino corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Tremenda pregunta que hizo, ¿verdad? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y en el versículo 19 dice, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y el versículo 20, él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Esa es la respuesta del joven rico a Jesús, cuando Jesús le plantea todo esto. Podemos suponer qué pensaba este joven. La llegada apresurada, corriendo, del joven rico supone una ocurrencia de última hora, probablemente. Jesús ya se iba y este joven hace una interesante pregunta. ¿Qué haré para heredar
la vida eterna? Esta pregunta tiene dos aspectos a considerar. Primero, da a entender que él cree que la salvación, la vida eterna, es por obras que pudiera él realizar con los medios de que dispone. Riqueza, seguramente esclavo en ese tiempo, tiene de todo. Entonces, ¿qué haré? ¿Qué haré yo para heredar la vida eterna? Graso error. Primer error. En Efesios 12, 8, 9 leemos, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. He ahí el primer error del joven rico. En segundo lugar, parece ser que su anhelo es encontrar una respuesta que le permita satisfacer su deseo de continuar gozando de su riqueza en la eternidad. Parece ser que eso era lo que pensaba el joven rico. Segundo error. Eclesiastés 12, 7, 8 dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Ese fue el segundo error del joven. Debemos allegarnos a Dios, hermanos, con inteligencia. Especialmente los creyentes cristianos debemos hacerlo con conocimiento de la palabra de Dios para no cometer errores. Seguramente estos errores del joven rico son entendibles porque él no era un creyente. Pero se le ocurrió ir a Jesús a hacerle una pregunta. Y Jesús entendió pues que el muchacho le faltaba muchas cosas. Debemos esperar siempre, hermano, del Señor una sabia respuesta. En el versículo 18 leemos, ¿por qué me llamas bueno? Cuando el joven rico dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? En el versículo 18 leemos, ¿por qué me llamas bueno? Ya vimos que este joven estaba equivocado en su concepto sobre la vida eterna y la forma de alcanzarla. Tampoco entendía quién era Jesús, pues lo llama bueno, al parecer haciendo un cumplido a Jesús, y no pensando que Jesús era el Dios encarnado. El joven luego, al responder a Jesús, cambia la forma de dirigirse a Jesús, tratándole ahora de maestro. El error del joven es muy común en nuestros días. Muchas personas ven a Jesús como alguien distinguido y bueno, y piensan que por esa razón el Señor se siente halagado cuando se le dice eso. Pero esto no es así. Mientras no reconocemos todo lo que Él es, le estamos menospreciando. No solo basta el conocimiento literal de la palabra de Dios, y eso es realmente importante saber. Hay que vivir, hay que conocer, hay que vivir la palabra de Dios para estar en una buena relación con el Señor. ¿Qué nos enseña el pasaje de Marcos 10, 17, 20? La llegada de este joven rico. Debemos aprender cómo dirigirnos al Señor. La forma de dirigirnos al Señor es reconociendo que vamos ante el Dios Supremo, con franca humildad y con la certeza que obedeceremos lo que Él responda. No debemos ir apresurados, sino oportunamente, sin mostrar autosuficiencia, ni a última hora como deseando que nadie nos observe. Isaías 1:18 dice, vengan ahora, oportunamente, ahora que es el momento, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la luna, como la lana. Pero aquí lo importante es venir ahora, a tiempo, no apresurados y fuera de tiempo.
No es bueno ir al Señor con deseos preconcebidos también, hermanos, como este joven. Al parecer este hombre consideraba que la bondad era un logro alcanzable por medio de las obras. Su pregunta muestra lo anterior: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Poniendo nuevamente el énfasis en la capacidad humana para alcanzar la salvación. Pareciera que su pregunta buscaba más una confirmación de sus propios logros que un consejo. Jesús le dio una respuesta al joven, apoyada en lo que éste ya conocía, y le expresó los mandamientos que describen las relaciones sociales que estudiamos el domingo pasado. Con esta respuesta Jesús nos enseña que la bondad debe mostrarse en forma evidente y práctica en nuestras relaciones con el prójimo y no debe primar nuestra religiosidad. No debemos apoyarnos en nuestra propia forma de vida cuando vamos a Jesús. La respuesta del joven no nos deja duda de que tenía una profunda confianza en sí mismo. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dice en Marcos 7:20. Demuestra además una actitud religiosa y una persona responsable ante la ley, donde había aprendido erróneamente a tener un compromiso absoluto con su propia religiosidad. Hemos hablado de la llegada del joven, una llegada, como decía, apresurada, fuera de tiempo quizás, cuando ya Jesús se iba. Pero Jesús le atendió y le dio una respuesta. El joven todavía expresa en su respuesta que todo eso lo ha hecho desde su juventud. Indudablemente, un joven rico, educado, y lo han enseñado bien. Y entonces todavía el joven guarda confianza en él, en que podrá recibir una buena respuesta de Jesús. Entonces, para esto vamos a ir a la tercera parte de esta lección y vamos a hacer una pregunta. ¿Qué prioridad tiene nuestro compromiso con Jesús? ¿Qué prioridad tiene nuestro compromiso con Jesús? La suya, la mía. ¿Cuál es la prioridad? Hay muchas cosas que quitan la prioridad de Jesús, sobre todo en esta sociedad en que vivimos. Hay muchas cosas que nos entusiasman, hay muchas cosas que podemos adquirir que nos quitan el darle la primera prioridad a Jesús. Ahora, ¿qué dice la Biblia en esta tercera parte? En Marcos 10, 21, 22. Marcos 10, 21 al 22. Dice aquí: entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. En este caso del joven, Jesús le pega en el clavo de lo que él más amaba. Siempre, cuando nosotros queremos llegar delante de la presencia de Dios, Dios nos va a auscultar y nos va a decir lo que debemos dejar de lado, de lo que debemos despojarnos. En este caso lo que más quería este muchacho era su riqueza. Y Jesús le dice: bueno, véndela, dala a los pobres. Quizás el joven no conocía a Jesús, que no tenía posesiones, no tenía nada. Pero este joven lo tenía todo. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y sígueme tomando tu cruz, porque de ese instante, si lo hubiese hecho, tendría su cruz que llevar, ¿verdad?, para seguir a Jesús. Jesús iba a Jerusalén, donde lo crucificarían. No está pensando aquí que el muchacho iba a ir con él allá para que también lo crucificaran, no. Sino que haz todo eso, ven y sígueme.
Despójate de esto. Despójate de esta costumbre, nos dirá a nosotros. Despójate de esta mala costumbre, de este mal genio. Despójate de este mal pensar, de este mal hacer, de este mal andar. Y sígueme. Es como yo quiero que tú seas. Sígueme. Vamos a un comentario de esta lección. Al acercarnos a Jesús, debemos estar conscientes que ello demandará lo siguiente. Nuestra prioridad. Quiere decir que tendrá que ser el primero. Antes de esto, antes de esto, antes de lo otro. El primero. Leemos en Lucas 14:26. Si alguno viene a mí, dice Jesús, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Indudablemente que no está diciendo aquí que cada cristiano tiene que abandonar toda su familia, no, sino que lo más importante cuando se acerca a Jesús es Jesús, y nada lo podrá sacar de esa prioridad, ni la familia ni las posesiones. Es inevitable que la vida como discípulo de Cristo debe iniciarse marcando claramente nuestras prioridades. Las palabras de Jesús son muy claras y contundentes en cuanto a qué debemos tener en cuenta cuando decidimos seguir sus pasos. El joven rico que nos ocupa en esta lección no conocía o no le interesaba a esto que Jesús ya había enseñado antes. Él no había estado antes, él llegó ahora apresurado a última hora. La palabra de Dios siempre ha hablado de prioridades cuando se está frente a la presencia de Dios. También requiere nuestra abnegación, todo nuestro interés, todo nuestro pensar, todo nuestro hacer. Leemos en Lucas 14:27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La respuesta dada por Jesús al joven nos indica que sus ideas son opuestas a las del mundo. Jesús enseña primero, si una persona quiere buscar la vida eterna y destacarse como su discípulo, deberá ser un servidor. Los creyentes en Cristo debemos seguir el modelo de la cruz y no los criterios del mundo. En Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por muchos. Eso es servicio. Eso es abnegación. Esa es una prioridad en la tarea que Jesús tenía. En segundo lugar, el joven rico ayer y nosotros hoy, para ser discípulos de Cristo e ir en pos de la vida eterna, debemos estar en este sentir expresado por Pablo en Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esos son de Cristo. También el ser un discípulo de Cristo requiere previsión y prudencia, hermano. El pasaje de Lucas 14:28-33, como conclusión de los dos aspectos leídos anteriormente, Jesús alerta a quienes deseen ser sus discípulos, agregando dos más: la previsión y la prudencia. En Lucas 14, mire lo que dice, hermano, en Lucas 14. Lucas 14, 28 al 33. Dice así: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene
contra él con 20.000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Toda persona que desea acercarse a Cristo y ser su discípulo debe medir tempranamente las consecuencias de su elección. Este fue uno de los errores cometidos por el joven rico. Antes debía renunciar a costumbres y afanes que no forman parte de la vida cristiana. Debemos ser previsores para no provocar la risa y la burla del enemigo, hermano. Hay que tener también eso. Finalmente, debemos ser prudentes, tomando en cuenta lo que tenemos por delante. Medir cuánto esfuerzo requiere el ir a Jesús, por qué medios debemos emplear y conocer nuestras fortalezas y debilidades. Proverbio 14:15 dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Para ir delante del Señor no es una cosa tan simple, no es una cosa de ir y punto. Hay que medir las consecuencias, porque Jesús desea que su discípulo le dé a él la prioridad ante cualquier cosa que exista en su vida. ¿Qué nos enseña ahora Marcos 10, 21, 22? La respuesta de Jesús. Como hemos visto, este joven estaba gravemente equivocado en cuanto a su concepto sobre la vida eterna y la forma de alcanzarla, pero tampoco entendía quién era Jesús. Así que el Señor se ocupa de aclarar ambos aspectos. La respuesta de Jesús habría dejado perplejo a cualquiera, hermano. La profunda autosuficiencia del joven habría producido en nosotros una reprensión inmediata, sin duda. Sin embargo, la actitud de Jesús fue compasiva. Mirándole, le amó, como dice el versículo 21. Jesús, hermano, no lo amó por su autojusticia o por estar de acuerdo con su respuesta. Jesús lo amó porque pudo ver una gran necesidad de ser liberado de su falsa religiosidad. Jesús nos ama a cada uno de nosotros porque nos reconoce como criaturas necesitadas de Él, de su gracia y de su obra redentora para poder vivir. Debemos aceptar que todo pasa a través de Cristo, hermano. Jesús contesta la pregunta del joven diciéndole que le faltaba para heredar la vida eterna. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. ¿Cuántas cosas nos faltan a nosotros para ser verdaderos discípulos, hermano? Pero esto no era la cuestión. El joven le faltaba una cosa, precisamente la única necesaria para tener la salvación. Como dice Hechos 16, 30, 31. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Son en el pasaje del carcelero con los discípulos. Y le dice, Jesús le sigue contestando al muchacho y le dice, dalo, véndelo todo y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. El joven en su religiosidad pensaba que la vida eterna en la resurrección sería una continuidad de esta vida. Por lo tanto, si se desprendía de lo que tenía, llegaría sin nada al cielo. Y esa fue la tristeza. Después remata Jesús y le dice, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Jesús estaba en camino a la cruz, iba a Jerusalén, en donde iba a morir. Ya lo había anunciado en Marcos 8:31, que ustedes pueden ver, Marcos capítulo 9, del 30 al 31, y Marcos 10, del 32 al 34, ya Jesús había avisado que iba a morir. No se puede ser un seguidor de Cristo y avergonzarse de su cruz. Quien quiera seguir a Cristo y llegar a la vida eterna debe morir, pero no físicamente, hermano. Comillas, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:11. La respuesta de Jesús pudiera parecer muy dura, pero lo que buscaba era sacar a la luz si el joven estaría dispuesto a obedecer
con confianza absoluta y total rendición al Señor, tal como debe ser nuestro compromiso con Cristo. Para comprometernos con Cristo, a todos nos falta algo, hermanos, como al rico este. Todos nosotros tenemos ese aspecto que nos falta y nos deja fuera del reino de Dios. El joven rico se sintió afligido, pero ese sentimiento no lo llevó a obedecer, sino a alejarse triste, porque no estaba dispuesto a obedecer y a renunciar a sus riquezas. Jesús no lo rechazó, sino que lo amó y lo invitó a ir con él. El joven no estuvo dispuesto a comprometerse. No estuvo dispuesto a darle la prioridad a Jesús. No debemos olvidar que el principio que Jesús da aquí es de valor permanente para todos, hermanos. Cuando las riquezas llegan a ser un impedimento, no es la riqueza, cuando cualquier cosa llega a ser un impedimento para seguir al Señor, será preciso deshacerse de ellas. Si leemos Marcos 9, 43, 48, allá hay algo, Marcos 9. Vamos a ver, 43. Si tu mano, dice la solemne advertencia de Jesús en cuanto al infierno. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Esa era la enseñanza de Jesús. Si esta mano está cometiendo pecado, deja ese pecado. Libera la mano, deja ese pecado. ¿Por qué dice? Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no se puede apagar y donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie fuera la causa de tu pecado, dice, córtalo. Lo que Cristo quiere decir, si tu pie es la causa del pecado, que tú caminas hacia el pecado, no vayas más allá. No acudas a eso. Termina con eso. Y así vas a entrar al cielo con los dos pies. Y después dice, si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo los 12 ojos y ser echado en el infierno. Esa es la enseñanza de Jesús. Lógicamente que si mi ojo me está haciendo pecar, no voy a pescar algo y me voy a sacar el ojo. No es lo que enseña Jesús. ¿Qué es lo que hacen los ojos? Miran, observan. Si están mirando lo que no corresponde, termina con eso. Saca eso de tus ojos y sigue a Cristo. Bien, hermano. También es atingente el hablar de la iglesia primitiva, que es un ejemplo de compromiso con el Señor. Ahí sí había compromiso, hermano. En caso de extrema necesidad no dudaban de vender sus bienes, dar su riqueza para ayudar a sus hermanos más pobres. En Hechos 2, 44, 45 y Hechos 4, 34, 37 encontramos los pasajes que nos permiten ver esto. Conclusión, hermanos, de nuestra lección. Observemos nuestra actitud. El joven de esta lección no estuvo dispuesto a dejar lo que le impedía seguir a Cristo. Recordemos que Cristo espera que tengamos la confianza y la dependencia que muestra un niño para con sus padres. Y ante su desconfianza y rechazo de este joven, se alza el ejemplo supremo de Cristo y lo que hizo también por este joven y por todos nosotros. En 2 Corintios 8, 9 leemos, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Una bendición, hermanos.
realmente. Reflexionemos en el carácter y la obra de Dios. Tal vez muchos de los que están dispuestos a aceptar a Cristo, que fue a la cruz y murió por sus pecados, de ninguna manera están dispuestos a morir ellos mismos a sus propios pecados. El joven rico tenía una profunda religiosidad, pero un conocimiento pobre de Dios. Ninguno, dice Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es importante que profundicemos en el conocimiento de nuestro Señor. Recordemos lo dicho al principio de esta lección, al definir la palabra compromiso. Para que exista un compromiso, es necesario que haya conocimiento. ¿Cómo está nuestro compromiso con el Señor? Si está pobre, es porque conocemos poco de Dios, conocemos poco de Jesús. Si está pobre, es porque conocemos poco de la palabra de Dios. La debemos leer diariamente y debemos estar orando junto con leerla. Analicemos nuestro nivel de compromiso. Tal vez el joven rico era uno más de los que dicen confiar en Cristo para su salvación, pero al mismo tiempo cree que son buenas personas y que pueden hacer algo para salvarse por sí mismos. Siempre es necesario evaluar si es que estamos firmemente comprometidos con el Señor o si algo o alguien en quien estamos depositando nuestra confianza nos impide comprometernos con el Señor. Esta fue la lección de hoy, hermano, una hermosa lección. Nos llama al compromiso, nos llama a dejar de lado todo lo que no permite que Cristo sea una prioridad en nuestra vida. Dios nos bendiga, amados hermanos. Dios nos bendiga. Gracias por su compañía y le esperamos el próximo domingo con toda seguridad en estas mismas condiciones a través de internet. Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque nos has enseñado cómo tú deseas que sea nuestra vida delante de ti. Y cómo tú has estimado y cómo tú has enseñado que el que no te reciba a ti como un niño no podrá entrar en el reino de Dios. Con la humildad, con la sinceridad, con la obediencia de un niño, es como tú quieres vernos cada día. Padre Santo, gracias por enseñarnos con el pasaje de este joven rico. Para él era más importante su riqueza que seguirte a ti. Lamentable, amado Dios. Hoy, ayúdanos para que podamos poner en prioridad el servicio a ti y que nada nos estorbe a nuestro lado. Bendice a cada hogar de mis hermanos, a cada hermano enfermo, gracias por ayudarlo y guardarlo. A mis hermanos ancianos, gracias por ayudarlos y protegerlos. A mi iglesia, amado Dios, gracias por bendecirnos. Te ruego por nuestro pastor, por nuestros líderes, tu gran amor y tu bondad con ellos, y tu sabiduría e inteligencia con cada uno de ellos. Oro en el nombre de Cristo, nuestro eterno y bendito Salvador. Amén. No olvide, hermanos, domingo a las 10 de la mañana. Martes 10:30, culto de oración intercesora por toda la necesidad del pueblo. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga. Hasta la próxima.